Esta semana, iglesia, mientras meditaba en la presencia del Señor, mientras estaba con Dios hablando y preguntándole también, Señor, ¿qué quieres que hable a tu pueblo? Bueno, fue una experiencia también esta semana que creí que Dios me llevaba por un lado, pero justamente esa noche, mientras ya tenía quizá un tema a desarrollar, el Señor me inspiró a que cambiara un poquito el parecer y que su palabra fuera la que hoy iba a ser, a través de una oración que salió y que brotó de mi corazón. Yo me metí en mi cama y una de estas noches pasadas le dije al Señor, Señor, solamente le dije esto. Y no sé por qué lo dije. Nunca le había dicho esto a Jesús y a Dios Padre. Le dije, Jesús, Dios, Espíritu Santo, necesito comer tu carne y necesito beber tu sangre. Y se lo repetía una y otra vez, Señor, necesito comer tu carne y necesito beber tu sangre. Una y otra vez. Y ahí el Espíritu Santo me decía, esta es la palabra que tienes que compartir, ya sabes dónde tienes que ir, yo te guiaré. Pero dile a mi iglesia que mi iglesia también necesita comer mi carne y beber mi sangre. ¿Cuántos reciben esta palabra en su corazón? Juan 6, del 53 al 58, Jesús habla de esto. Dice así la palabra del Señor. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, gloria al Señor, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. Y de igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá. ¿Cómo les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná? Sino que vivirá para siempre. Amén. Saben que en este momento, seguramente muchos lo sepan, cuando Jesús declaró estas palabras que acabamos de leer, estos versículos, las multitudes que lo rodeaban se escandalizaron, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se escandalizaron de tal manera que incluso, bueno, así dijeron, ¿no? Duras son estas palabras, ¿quién las puede llegar a asimilar, a digerir? No entendemos. ¿Qué estás queriendo decir? Y en esa incomprensión, como yo oraba ahora al Señor, ¿no? La comprensión del intelecto humano, muchas veces las cosas del Señor o la mayoría de las cosas que vienen de parte del Padre no son muy gravosas, no son muy difíciles de entender y comprender. Y llegaron al punto incluso de tener tanta dificultad en su comprensión y en su aceptación del mensaje, que dice la palabra de Dios que muchos de esa multitud, o la gran mayoría, abandonaron a Jesús. Aquellos que le siguieron, aquellos que habían visto maravillas, y después daremos un repaso de todas las cosas que habían sucedido anteriormente a estas declaraciones de Jesús, aquellos que estaban pendientes de querer hallar más cosas por parte de la persona de Jesús, de repente escuchan esto y dicen, no. Ya no quiero saber nada de Jesús. Qué pena, ¿verdad que sí? Hay algo interesante
que cuando Jesús vio que las multitudes se retiraban, incluso a sus propios discípulos, a los íntimos, a los 12, les dijo: ¿y ustedes también quieren marchar? ¿Ustedes también van a tomar la decisión? Pueden hacerlo, doy libertad para ello. Y ahí Pedro saltó, como usted bien sabe, y dijo: ¿a dónde iremos, Señor Jesús? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Gloria al Señor, que podamos no solo entender con esto, que muchas veces esto no va a entender, pero que sí que podamos abrir esto, como hablábamos en la oración ahora al Señor, y podamos entender espiritualmente de que sin Dios nada somos, que sin Él nada podemos hacer, y que si su palabra no viene a mi vida, yo no voy a tener vida en mi interior. Y así Jesús precisamente habló y exhortó también para que meditaran en las decisiones que estaban tomando muchos de abandonar a Jesús. Y en Juan 6:63 Jesús dice: solo el Espíritu da vida eterna. Y dice: los esfuerzos humanos no logran nada. La versión de Reina Valera dice: la carne para nada aprovecha. Todo confirma lo que estoy diciendo ahora. A veces intentamos asimilar las cosas bajo un intelecto humano que es imposible retener las cosas que vienen del Espíritu. Por eso aquí dice Jesús: solo el Espíritu da vida, los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 nos recuerda que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él dice que son ¿qué? Locura. Y también no las puede entender. Lo que hablamos, hay muchas cosas que no vamos a poder entender en nuestra mente humana. Pero dice, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Al acercarse a Jesús, todos hemos tenido que hacer ese ejercicio si realmente queremos permanecer en Él. ¿Sí? ¿Hacer el ejercicio de qué? Hacer el ejercicio de creer y confiar, por mucho que a veces algunas cosas no las entendamos. Todos somos arrastrados por nuestra propia manera de vivir y de ser, y somos creados por Dios también en un formato muy humano y muy natural. Pero Dios por eso nos ha prometido a través de su Hijo darnos una nueva naturaleza. Una vida en el Espíritu que nos permita entender lo que viene de parte del Señor. Cuando Jesús confrontó con estas palabras: tenéis que comer mi sangre, tenéis que comer mi carne, tenéis que beber mi sangre. En ese momento la gente se volvió un poquito, loca. No asimilo, no entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Que nos volvamos al canibalismo y empecemos aquí a zamparte entre todos? Evidentemente era algo metafórico y evidentemente Jesús continuamente hablaba a través de parábolas. Si ellos hubieran despertado en sus vidas espirituales, si ellos hubieran visto a Jesús de la forma que tenían que haberlo visto y haberlo entendido y haberle creído y haberle amado, así como Pedro lo demostró en ese momento: Señor, ¿pero a dónde vamos a ir? Puede ser que incluso nosotros tampoco entendamos lo que acabas de decir, pero ¿a dónde iremos si jamás hemos conocido a nadie que tenga las palabras y la vida que tú tienes, Jesús? ¿A dónde iremos? Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir conociéndote. Queremos que tú nos reveles las cosas que a lo mejor no entendemos en este presente, pero que tú ya nos irás haciendo comprender conforme vayamos permaneciendo en el camino, caminando contigo, Jesús. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por ello? Pero la clave es esa, hermano. Las cosas del Espíritu no se pueden discernir con la forma natural de ser, con la forma humana ni con la forma carnal, llámalo como quieras.
Las cosas del Espíritu se tienen que discernir de forma espiritual. Y para eso Dios proveyó la promesa para tu vida de decirte, si crees y abrazas a Jesús, una nueva criatura va a nacer de ti, del agua y del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo, del agua y del Espíritu. Y de esa manera podrás entender lo que no entendías antes, podrás abrazar lo que no podías abrazar antes, podrás sentir la convicción de que tu fe y tu confianza puesta en Jesús está totalmente fundamentada en la verdad. Porque tu espíritu entenderá que el Espíritu de Dios es lo mejor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como le decía, el contexto de esta historia viene de los siguientes sucesos. Las multitudes empezaban a seguir a Jesús, ¿sí? Señales, prodigios, milagros, sanidades. ¿Y venían de qué milagro? Un milagro que fue alucinante. Muchas veces, y lo conocemos, y muchas veces meditamos en ello, pero no nos hacemos realmente la magnitud del hecho. Estoy hablando de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Se acuerdan, verdad, de ese hecho milagroso? De 5 panes y de 2 peces, Jesús multiplicó en gran manera para que más de 5.000 personas pudieran alimentarse ese día. Y dice que sobraron encima 12 canastas llenas de panes y de peces. Dice la palabra del Señor, nos enseña que quedaron tan maravillados, tan atónitos, tan perplejos. Toda la multitud quedó tan convencida de que ¡buah! Este es el Mesías prometido. ¿Quién puede hacer algo así? Y nos cuenta la palabra en uno de sus textos que querían hacerle rey. Sí, ya. Y esto se encuentra, vamos a leerlo textualmente. Juan 6, capítulo 14 y 15. No está, no pasa nada. Dice, no hay duda que es el profeta que esperábamos. Dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza porque evidentemente Jesús no vino a la tierra en este momento para que lo coronaran como rey. Tenía otro propósito, tenía otras metas. Pero la multitud quería hacerle rey ya a la fuerza. Y dice que él se escabulló y se fue hacia las colinas. Cuenta la historia que los discípulos se quedan ahí esperando y esperando a ver si Jesús aparece, se ha ido, se ha escabullido entre la multitud porque querían hacerle rey. Y cayó un poquito ya la tarde, ellos tenían que regresar a Capernaum en barco, atravesando el mar de Galilea. Y que no venía y no venía, al final decidieron los discípulos coger la barca y marcharse para Capernaum. Que fue el trayecto precisamente que Jesús por la noche, cuando se levantó la tempestad y estaban de camino a Capernaum, ahí se apareció Jesús caminando por las aguas. Puede leerlo en este capítulo 6. Pero la multitud no sabía del paradero de Jesús. No lo encontramos, se fue a las montañas y ahora los discípulos vemos que han cogido su barca y han regresado a Capernaum. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y al día siguiente decidieron, bueno, pues cojamos nuestras barcas y vayamos nosotros mínimo a estar con los discípulos de Jesús, a ver si Jesús ha llegado ahí de alguna forma u otra. Y efectivamente cogieron sus barcas, marcharon a Capernaum, encontraron a los discípulos y sorprendentemente encontraron también a Jesús. ¿Sí? Y en ese momento sucede algo. Jesús les señala la verdadera intención de por qué esa multitud deseaba aproximarse a Jesús. Y vamos a leer Juan 6, el 26 y el 27. Dice así la palabra del Señor. Jesús les contestó, les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto
por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía, concéntrense, denle prioridad a esto en sus vidas, pongan su energía en buscar ¿qué? La vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. ¿Se dan cuenta, iglesia? Y esto tiene que ser algo que nos haga meditar a cada uno de nosotros en esta mañana. Jesús ve el entusiasmo, ve el afán de la gente incluso de hacerle rey a la fuerza. Él se escapa, Él se esconde prácticamente de ellos. Y ellos van en su búsqueda incesante para volver a estar con ellos, pero de repente Jesús tiene que hacer un cribado, ¿sí? Jesús tiene que hacer un cribado. Y Jesús quiere hacer un cribado también en las intenciones de tu corazón en esta mañana. Hoy no queremos que nadie se vaya, ¿sí? Hoy no queremos que nadie se escandalice en la iglesia y abandone este lugar. Pero sí me gustaría, con la ayuda del Espíritu Santo, que te puedas confrontar a ti mismo con la palabra de Jesús y ese cribado que Dios quiere hacer en tu vida para hacerte ver, pensar, reflexionar cuáles son las intenciones de tu corazón y si esas intenciones están siendo la voluntad del Padre o no. ¿Sí? Directamente Jesús es claro: vosotros no queréis estar conmigo por los motivos que yo desearía que fueran. Vosotros simplemente queréis estar conmigo porque os di de comer. ¿Cuánta gente puede venir a la presencia del Señor, puede venir a las iglesias solo para comer los panes y los peces? Como decíamos al principio, queremos que Dios actúe en nuestras vidas como si fuera la varita mágica que usamos cuando estamos necesitando en momentos de necesidad. Nos acordamos de Él cuando tenemos el problema y ahí sí, rápidamente cogemos la barca y lo que haga falta nos vamos para Capernaum para buscar y encontrar a Jesús porque tenemos una necesidad, porque tenemos un problema, porque las cosas nos fueron mal. Mi vida familiar está patas arriba. La relación con mi esposa cada vez va peor. Con mis hijos ni te cuento. Problemas en el trabajo, problemas de finanzas. Perdí el trabajo, qué sé yo. Me redujeron las horas. ¿Y ahora cómo vamos a pagar las deudas, los compromisos mensuales? ¿Y por qué cuento todo esto? Porque quiero que pensemos y reflexionemos y meditemos que realmente muchas veces somos así, hermanos. Hay que reconocerlo. Ay, Señor, tú sabes mi necesidad. Y Jesús, yo siento muchas veces que se queda mirándonos, observándonos y nos dice: ay, es que solo me buscas por interés. Solo me buscas y te quieres aproximar a mí por los panes y por los peces, pero te estás perdiendo lo más importante. Te estás perdiendo mi vida. Yo quiero y deseo que comas de mí, no que comas y seas suplido de necesidades físicas. Yo quiero que bebas de mi sangre, seas partícipe de mi vida. Ese es mi deseo, mi anhelo, te dice Jesús en esta mañana. En pocas palabras, hay mucho más de Dios por degustar en tu vida. No sé si te das cuenta o no te das cuenta, pero esta palabra te la doy convencido de que es así. Hay mucho más de Dios y lo que viene de Dios es algo que es brutal. Es un gozo completo. Es una paz que llena y cubre toda tu vida. Es una seguridad, es una convicción, es una fuerza sobrenatural. Es una conexión con el Padre que te va a permitir vivir esta vida llena de tantas dificultades, pero con un poder de convicción de que si el Espíritu
vive en mí. Yo no voy a temer nunca. Yo sé que el Señor jamás me va a desamparar. Él va a estar conmigo. Simplemente voy a atravesar las tormentas, simplemente voy a atravesar por un tiempo los problemas y las amenazas y lo que haga falta, pero vivir confiado porque yo estoy comiendo de Jesús. Yo me estoy alimentando de Él. Y el temor jamás se apodera de mí. Eso es lo que Dios te quiere ofrecer, iglesia. Pero nosotros, como les digo y como les sucedió a las multitudes de entonces en la vida de Jesús, iban y corrían cuando había necesidad. Iban y corrían. Ahí traían los enfermos, ¿verdad? Con toda la intencionalidad, porque habían escuchado un hombre que sana enfermedades. Pues, a ver, coge al cojo, coge al ciego, coge al que haga falta, que vamos a ver a Jesús, que es el sanador. Y Jesús hizo todo lo que tuvo que hacer y Jesús quiere sanar y bendecir tu cuerpo y tus necesidades físicas. Yo no estoy queriendo decir esto, pero lo que sobre todo quiero transmitir en esta mañana, que las necesidades espirituales son mucho más superiores que no las necesidades físicas. ¿Cuántos dicen amén? Que si Dios no le sana de su enfermedad, pero le sana en su corazón y en su mente y le da una nueva vida en Cristo, usted tiene que sentirse el hombre y la mujer más feliz y más dichosa, aunque sufra su afrenta aún en su enfermedad física. A eso me vengo a referir, iglesia. Pero nosotros muchas veces cambiamos el orden de prioridades. Incluso a veces negociamos con Dios y le decimos: Dios, si me sanas de esta enfermedad que me está azotando, yo te voy a servir toda mi vida, voy a entregar por completo mi corazón a ti, me voy a meter en los ministerios, le voy a decir al pastor que me ponga donde él quiera. Y nos ponemos ahí a querer hacer tretas con el Señor, negocios con el Señor. Cuán equivocados estamos muchas veces, ¿verdad?, cuando hacemos estas cosas. Y Dios nos mira y nos dice: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este? Está queriendo entender las cosas del Espíritu con una mente limitada humana. Y no está logrando nada. No alcanza lo que yo quiero darle. No se alimenta de mí. Está cogiendo a lo mejor solo las migajas que están cayendo de la mesa de su Señor. Las migajas pueden ser suficientes para un tiempo específico, pero Dios quiere alimentarte e invitarte a su mesa todos los días para que participes de su vida todos los días. Gloria a ti, Jesús. Entonces vemos claramente cómo Jesús intenta desviar la perspectiva de la necesidad física hacia la verdadera necesidad del ser humano. La verdadera necesidad del ser humano no es física, hermanos. No es terrenal, no es material. No es que Dios te dé una casa, un coche lindo, una familia hermosa y usted no tenga ningún problema. Esa no es la necesidad del ser humano, hermano. La necesidad del ser humano, todo humano, y díganme si sí o si no, el que cree y lleva 40 años en el camino del Señor, o la primera persona que ha venido hoy por primera vez que a lo mejor no conoce de Jesús, pero las sensaciones internas son todas iguales dentro de nosotros. Sentimos vacíos internos. Sentimos unas necesidades internas que están completamente insatisfechas y buscamos de satisfacerlas con las cosas que nos ofrece este mundo. Llámese como se llame. Fiesta, diversión, entretenimiento. Vivimos en el siglo de hecho del entretenimiento. Vamos a distraernos, vamos a ser felices y nos ponemos en el sofá, comemos unas palomitas y vemos una peli de Netflix. Pensamos que nuestra felicidad está ahí. Los jóvenes piensan en más diversión todavía y les seduce las fiestas de este mundo. Y hoy el guateque y la discoteca y vamos para aquí, vamos para allá y vamos a mover el esqueleto. Y vamos a tomar un poquito, así nos desinhibimos un poquito. Y esos son los engaños del enemigo, como usted bien sabe. Sea de una forma o de la otra, a cada uno
le pica algo, ¿sí? Como yo digo, ¿eh? Cada uno tiene su talón de Aquiles, su tentación para dejarse infundir, digamos, por esa supuesta felicidad o llenura que el diablo quiere de alguna manera intentar hacer creer que él puede suplir esas necesidades espirituales. Nadie puede suplir esos vacíos internos, solo aquel que diseñó tu vida. Y esto, como muchas veces comparamos, ¿no? Estamos hablando de hábitat de vida. Si uno está en su hábitat de vida, se siente vivo, respira, vive y encuentra sentido y propósito a su vida. Ahora, si tú no estás en tu ámbito de vida, es como que eres un muerto viviente. El pez lo sacas del agua y ¿qué le sucede? Puede estar ahí agonizando, puede estar ahí intentando buscar un poquito de respiración a través de coger un poquito de agua. ¿Qué le pasa a un árbol, por ejemplo, si lo extraes de la tierra? Por mucho que esté ahí pegado a la tierra, pero si está desarraigado, está deseando arraigarse otra vez a su hábitat de vida. Porque si no, tarde o temprano, morirá definitivamente. ¿Sí o no? Pues el hombre, la mujer, sin Dios en este mundo, es como ese pez que está fuera del agua, intentando coger algo de respiración, intentando sobrevivir. Es como el árbol desarraigado que aunque esté ahí conectado, tocando simplemente la tierra, pero no está arraigado, no está cogiendo los nutrientes de vida que necesita para vivir plenamente. Que eso es lo que el ser humano busca, vivir plenamente. ¿Y saben qué? Si el hombre y la mujer están separados de Dios, están separados de su propio hábitat de vida. Y vamos a estar agonizando, buscando cómo satisfacer nuestras necesidades más internas. Y el diablo nos va a ofrecer un montón de cosas que son un montón de engaños y mentiras. Cosas que te llenan hoy. Y mañana te llenan, o sea, te roban todo lo llenado y te dejan mucho peor de como estabas anteriormente. Porque esa es la obra del diablo. El diablo ha venido para matar, hurtar y destruir nuestras vidas. Mas yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Y en este punto quiero volver a coger las palabras de Jesús. 3 aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta de esas palabras que sacudieron y escandalizaron a la multitud. Comer tu sangre, beber tu sangre. Señor, no entiendo esto. Bueno, vamos a desglosarlo un poquito en esta mañana. Y empiezo por la primera declaración, otra vez volviendo a los versículos iniciales. Les digo la verdad, hermanos, a menos que coman y beban. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿no? Juan 6, el 28 y el 29 dice lo siguiente. Nos contextualizamos otra vez. Estamos en el momento cuando Jesús viene otra vez la multitud, lo encuentran y Jesús los reprende con la realidad. Y les dice, ustedes quieren estar conmigo solamente por panes y peces, pero no están queriendo estar conmigo para descubrir mi vida. En pocas palabras. ¿Sí? Y entonces ellos contestan a Jesús y le dicen, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos. Y entonces dijeron, ¿qué debemos hacer? Dinos, muéstranos, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, mira. Estate atento a esto, iglesia, esto es muy guapo, muy profundo. Sobre todo para aquellos que se piensan que se tienen que ganar el mundo entero o se tienen que ganar la salvación incluso, ¿no? Dice, la única obra que Dios quiere que hagan es la siguiente. Atentos. Lo más importante, lo único que ustedes tienen que hacer, que es creer en aquel que Él ha enviado. O sea, creer en Jesús. Creer en el verdadero Mesías. Confiar en Él. Y que cuando Jesús diga cosas que tu mente
no pueda entender, puedas abrir tu corazón y haya un discernimiento espiritual para poder asimilar la verdad que Cristo te quiere revelar cada día. Pero que jamás cometas el error de forma consciente o inconsciente. Muchas veces hay algunos cristianos que no se dan ni cuenta y piensan que están conectados a la vida de Jesús, pero no lo están. ¿Por qué? Bueno, pues autoengaños, vamos a decirlo así. Pero lo que es evidente, que un árbol que está conectado a la fuente de vida, está siendo nutrido por la vida de Jesús, ese árbol, esa vida va a dar fruto. Va a ser una vida llena, plena y dichosa. Aunque no tenga muchas cosas terrenales, materiales, vas a encontrar a un cristiano feliz, dichoso, satisfecho, que no se queja. Una persona que no recrimina, que no dice a Dios, ¿por qué no me bendices más? Sino que es feliz con lo que Dios le ha dado y sobre todo con lo que Dios le ha dado aquí dentro, en el interior de las personas. La satisfacción que es más superior que cualquier otra humana y terrenal. Gloria a Dios. La única obra que Dios quiere que hagan es esta, que crean. Simplemente tienen que creer, tienen que confiar, tienen que abrazar a Jesús. Ya está, todo lo demás empezará de alguna manera Dios a darte las herramientas, la forma, el entendimiento, el discernimiento espiritual, la sabiduría que proviene de lo alto para que tú puedas ir avanzando y permanecer en el camino del Señor. Porque ahora lo veremos también, que clave es que creamos y confiemos, o sea, una aceptación, ¿sí? Así como el que acepta a Jesús el primer día, ¿no? Y dice, Jesús, he conocido de ti, he escuchado tu palabra. De alguna manera entiendo de que tú tienes palabras que dan vida. Y aún falta mucha información y muchas cosas que vivir, sí, pero ya hay una convicción, ya hay una fe que Dios le ha dado, ahora lo veremos, porque Dios también da la fe. Y tú la coges y la usas y aceptas. Eso es lo que quiere Jesús que tú hagas. Simplemente que lo aceptes, que lo quieras, que lo anheles. Después, por ejemplo, vuelve a enfatizar 2 veces más en la fe, en el creer en Jesús. Es una acción espiritual. Y lo encontramos en el verso 40, dice, la voluntad de mi Padre es que todo aquel que me ve, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y en el 47 vuelve otra vez a reincidir más o menos en lo mismo. Dice, y en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El jueves se nos predicaba, ¿no?, de contemplar a Jesús, ¿verdad que sí? Y aquí este texto dice, todo aquel que ve a Jesús. Pero lo podemos ver de muchas maneras, como estábamos explicando anteriormente. Lo podemos ver como simplemente voy a utilizar a Jesús como varita mágica para mis conveniencias personales, o podemos verlo como Él quiere que le veamos, como nuestro Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Creador del cielo y del universo y de nuestras propias vidas. Y no solamente como eso, que lo es, sino como aquel que te amó tanto que entregó lo más preciado que tenía para poder rescatar esa relación que había perdido contigo por causa de nuestras malas decisiones, por causa de no aceptarlo en un momento de nuestra vida. Y todo empieza en Adán, como saben. Dios le dice a Adán, Adán, pongo esto aquí, pero te digo, puedes consumir todo árbol, puedes alimentarte de todo lo que he creado. Mas de esto, abstente de ello, no comas, ciertamente morirás si lo haces. Dios da la oportunidad, desde el principio ha sido así, de aceptar o rechazar
la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros desde el principio, nosotros no somos mejor que Adán. ¿Vale? Que hayamos heredado ya pues, la maldición del pecado sobre nosotros. Pero ninguno de nosotros haría mejor las cosas que Adán y Eva. Y todos hubiéramos comido. Yo lo tengo claro. Pero todo esto tiene un plan, tiene un propósito muy, muy potente de parte de Dios. Su plan de rescate es un plan de amor. Su esencia, si conoces a Dios, su esencia es el amor. Y su plan es un plan de amor, de rescate. Ese enamorado que va a buscar a su enamorada. Ese enamorado que da todo por ella. Y que entrega su propia vida para poder rescatarla y recuperarla. El plan de Dios es un plan de amor. Efesios 2, del 8 al 9, recordamos que somos salvos por gracia, dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y con esto terminamos este primer punto, que nos quede claro. Hay algo importante que tenemos que hacer. Y es la aceptación de esa persona que está enamorada de nosotros y quiere cautivarnos con su amor. ¿Se acuerdan cuando su marido, su esposo, era novio solamente? O viceversa, ¿no? Cuando su esposa era novia solamente. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, su esposo le dijo, ¿quieres casarte conmigo? Momento bonito, ¿verdad? Bueno, voy a ir incluso más atrás, mejor. Cuando eran solamente amigos, más bien, ¿sí? Y empezaban a brotar sentimientos de amor. Qué bonito momento ese, ¿verdad que sí? Pero aún no tienen las cosas del todo claro. Puedes intuir, sí, yo creo que le gusto, pero claro, no sabes nada. Y de repente llega el momento, después de muchos días pensándotelo, ¿no? Y poniéndote nervioso y no saber cómo decírselo. Al final te atreves y le dices, oye, mira, amiga mía, yo la verdad que siento esto hacia ti y no sé si es recíproco. No sé si tú sientes lo mismo, pero a mí me encantaría, a partir de hoy, si tú quieres, poder ser un poquito más que amigos. Amigos especiales, novios. Qué bonito que estas historias... Qué bonito es cuando estas historias acaban bien, ¿verdad que sí? Ay, sí, yo también siento lo mismo por ti. Ay, estaba esperando tanto tiempo que me lo dijeras, ¿no? Qué bonito cuando acaba así y nos fundimos en un abrazo, y nos damos nuestro primer beso. Bonito, inocente, un piquito, ¿no? Al principio, ¿no? Qué bonito. Pero qué feo es, ¿verdad? Cuando vas con la misma ilusión y te dicen, ostras, yo es que te quiero mucho como amigo. ¿Sí o no? Ostras, eso es un jarro de agua fría. Es una decepción brutal. A ver, yo te quiero mucho, pero como amigo, no estropeemos nuestra relación de amistad. Y tú, sí, claro. No me hagas caso, son cosas mías. ¿Se dan cuenta, hermanos? Las historias de amor son muy bellas cuando tienen un final bonito. Y Dios ha preparado el camino para enamorarnos a toda su creación. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que entregó lo más preciado, su Hijo, su único Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y seréis salvos y seréis enamorados de mí y viviremos juntos por siempre, enamorados. Si aceptáis la gracia ¿qué es? La gracia es Jesús. La gracia es Jesús, es el don inmerecido. ¿Quién es el don inmerecido? Es Jesús.
No merecíamos que Jesús se despojara de su deidad y Él lo hizo por amor a nosotros. No merecíamos que Él se subiera en una cruz y derramara toda su sangre y fuera totalmente apaleado en su cuerpo, sufriendo cosas inmerecidas, cuando nosotros éramos los que teníamos que estar ahí, siendo castigados por nuestras maldades. Pero Él lo hizo porque nos amó. ¿Entiende todo esto, iglesia? Es una historia de amor. Pero en el amor tiene que haber una aceptación, ¿sí? O hay una aceptación o hay un rechazo. Si no el amor no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? No tiene sentido. Entonces, sois salvos. Hablamos de salvación también en esta mañana. Por gracia, por esa gracia, porque Jesús lo hizo posible. Porque Jesús está enamorado de ti. Por mucho que tú, a lo mejor, o yo, aún no estemos enamorados de Él. O estemos en proceso. Capaz que nos estamos conociendo y somos buenos amigos. Pero Él quiere pedirte la mano. Él quiere que seas su esposa. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, viene de Dios, para que nadie se gloríe, que nadie se piense que alguien tiene algún tipo de mérito en todo lo que Dios está haciendo y generando en el mundo entero, desde el principio hasta el fin. Nadie tiene mérito de nada. Simplemente Dios nos da por gracia y nos ama porque lo ha decidido así. Amarnos con amor eterno. Y ha provisto todo lo necesario para que tú puedas alimentarte de Él. Estamos hablando de comida hoy, ¿verdad que sí? Estamos hablando de bebida, de comer de Él y beber de Él. ¿Cómo seremos salvos? ¿No? Me ponía yo un poquito a meditar, ¿no? Eso es como, vamos a comparar, ¿no? La gracia, Jesús mismo siendo la comida, siendo el pan de vida, ¿no? Como Él dijo, ¿no? Yo soy el verdadero pan. La verdadera bebida está en mí. Comer y beber de mí, porque esa es la clave para que halléis la salvación, la reconciliación de vuestros pecados y la reconciliación conmigo para que podamos estar juntos como grandes enamorados. Ese es el sueño de Jesús. Ese es el sueño. Pero es por medio de la fe. Y ahí es donde Jesús les dice, lo único que tenéis que hacer es eso. Coger la fe que yo estoy poniendo en vuestras manos. La fe que es un don de Dios también para que nadie se gloríe, que nadie diga, yo desarrollé fe en Dios, yo fui capaz de alguna manera sentir dentro de mí de que Cristo es real y puede hacer algo impresionante en mi vida. No, la fe también proviene de Jesús y Él la envía. ¿Qué dice la palabra? La fe viene ¿por dónde? ¿Por dónde viene la fe? ¿Dónde viene la fe? El oír. ¿El oír de qué? Precisamente de lo que estamos escuchando hoy, de la palabra de Dios. Dios nos habla. Desde el principio Dios siempre habló. De una forma directa a Adán y Eva. Después, por causa del pecado, de una forma indirecta a través de los sacerdotes. Y ahora mediante el sacrificio de Jesús, ya el velo se rasgó y nos puede hablar a su iglesia santificada en su sangre. Y Dios te habla a ti y a mí todos los días si usted está atento a su voz. Sois salvos porque os estáis alimentando de mí. Os vais a enamorar de mí cuando comáis y bebáis de mí. Y yo derramo la fe que ustedes tienen que usar, ¿sí? Yo tengo que usar la fe que Dios me ha dado como un instrumento de la salvación que Él me regala. Entonces, la gracia es el alimento, es la bebida, pero la fe es un instrumento, ¿vale? Que me permite como una cuchara, como un tenedor, como mi propia mano cogiendo la copa, que me permite alimentarme de Cristo y nutrirme de Él. ¿Cuántos dicen amén? La gracia y el alimento proviene de Él. La fe es el instrumento que me permite alimentarme de Él. Pero la acción de coger la copa o de coger ese tenedor es suya y es mía. Y aquí Jesús te está diciendo, solamente tienes que participar de mí, que quieras. La mesa está preparada. El alimento y las bebidas están preparadas. Los cubiertos
están preparados. Dios provee la mesa entera con las mejores y suculentas comidas. Pero usted tiene que sentarse y usted tiene que querer alimentarse de lo que Dios le dé. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y dice el 56, todo el que come mi carne y bebe mi sangre, dice que el que hace esto permanece en mí y yo en ellos. Y esto es algo también que quiero meditar en esta mañana, el permanecer en Él y Él permanecerá también en nosotros. Es su promesa. Y es una acción que también tenemos que tener en cuenta, porque qué bueno que hoy vengamos y vengamos a la mesa que el Señor ha preparado y todos nos sentemos en nuestro lugar y cojamos el tenedor de la fe y comamos de su gracia. Esto es maravilloso y genial. Pero nuestra responsabilidad también es que mañana cuando el Señor ponga su mesa en tu casa, ahí cuando no hay reunión, cuando no hay células, ni nada programado, eclesiástico, puedas sentarte también a la mesa y alimentarte de Cristo y beber de Cristo. Porque si le da importancia a la acción de querer comer y beber, también Jesús le da la importancia de que seamos permanentes en Él. ¿Cuántos pueden alimentarse hoy? ¿Cuántos pueden decir, bueno, cuántos pueden decidir ayunar mañana, hoy mismo? No lo hacemos, no, porque nuestro cuerpo físico siempre nos... el viernes, por ejemplo, hicimos un ayuno en el grupo Alabanza, ¿no? Y estuvimos compartiendo, bueno, rompimos el ayuno por la noche, el viernes por la noche, ayunando todo el día. Y yo vi algunas caras el viernes, iglesia, algunas caras de pocos amigos. Digo, no sé si tienen problemas, han discutido con la mujer o cualquier cosa. Y bueno, y no era por nada de eso, era porque tenían un hambre. Y después de comer ya la cosa cambió. La cosa cambió, empezaron ya todos a hablar más, a reírse más, a estar más en comunión y en contacto unos con otros. Porque fíjate lo que hace el hambre, por ejemplo, ¿no? En el cuerpo físico. Genera una necesidad y no solamente se queda en la necesidad de querer alimentar para coger fuerza y para saciar, digamos, un hambre, ¿no? Sino que también produce cosas malas como, pues eso, un mal carácter, una mala predisposición, ganas de no relacionarse con la gente, tener un carácter agrio, qué sé yo. Produce también todas estas cosas. No sé por qué decía todo esto, pero bueno, a ver si me ubico. Estamos en el aspecto de permanecer en Él, ¿sí? Qué bueno que cuando nos alimentamos de forma regular en lo natural, ¿no? Estamos hablando, ahora sí, me ubiqué. Cuando estamos alimentándonos de forma natural y no se genera ningún tipo de ayuno, a no ser por buscar del Señor, ¿no? Todo va bien y no hay una afectación. Ahora, fíjate esos supervivientes que naufragan o viven en una isla desierta, o el programa este de supervivientes, por ejemplo, ¿no? Que los dejan ahí a bajo mínimos y como no pesquen no comes. Tú fíjate la que lían ahí, sobre todo en sus relaciones interpersonales. Se matan entre ellos, se recriminan, se critican, se juzgan, se condenan. Es increíble, porque cuando hay una necesidad, todo afecta de forma negativa. Y nos pasa también de forma muy similar también en el ámbito espiritual, hermano. Y Dios, Jesús, aquí nos aconseja de que participemos, pero que no participemos una vez a la semana. No, porque vas a pasar hambre, dile al hermano que tienes al lado, vas a pasar hambre durante toda la semana. Se te va a agriar el carácter, vas a volver a tratar mal a tu mujer. Hoy bien, hoy todo genial, es el día del Señor, hemos recibido la palabra, ¡uy, qué rico estaba todo! Y esta tarde va a fluir todo en casa de una forma brutal, hasta le consentimos a los niños que hagan lo que quieran más, jugar y desordenar. Pero mañana, si no nos alimentamos del Padre, volverá otra vez el viejo hombre a tomar protagonismo.
Volveremos otra vez a ser como antes, cuando no nos alimentamos del Padre. Y viene nuestra vieja naturaleza y resucita. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos en el Espíritu. ¿Se da cuenta, iglesia? Si es que los consejos de Jesús son los mejores. Ahora, que los atendamos y los llevemos a cabo, eso es otra historia. Permanecer en Él, porque de esa manera Él permanecerá en nosotros. Y cómo no, leer un poco más adelante en Juan 15, cuando dice del 1 al 6, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice que Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados, dice el Señor. Ustedes ya han sido cortados, no cortados y desarraigados, sino podados. Cuidado, el Señor corta lo que no da fruto y elimina. Pero lo que sí que está dando fruto, ¿qué hace? Lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto, ¿sí? Y ustedes dicen que han sido podados y purificados por el mensaje que Dios continuamente nos está dando. ¿Cuántos dicen gracias Dios? Gracias Dios. Porque cada jueves, porque cada domingo, Señor, tú me das un alimento suculento. Porque cada vez que te busco yo en mi casa y escudriño tu palabra, tú me estás dando el mismo alimento suculento espiritual que yo estoy necesitando. ¿Para qué? Para que el viejo hombre no resurja y no tome ya su lugar en mi vida. Tiene que ser así, ¿pero qué? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para ser quemadas en el fuego. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está Jesús más bien hablando aquí? En definitiva está hablando de fidelidad. Dios te pide aceptación, que le aceptes y que le sigas. Niégate a ti mismo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Acéptalo y síguelo. Está hablando de fidelidad. Apocalipsis 20:10, ¿qué dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? Lo que esperamos todos, ¿verdad que sí? Todos anhelamos encontrarnos con Dios en los cielos. Todos deseamos la vida eterna juntamente con nuestro Dios creador, ¿verdad que sí? Acéptale, abrázale con todas tus fuerzas y sé fiel. Y siéntate a la mesa, no una vez a la semana, todos los días. No el domingo y luego el jueves cuando llegues aquí a la iglesia. No, porque ahí hay 3, 4 días que como no te alimentes del Señor, te vas a alimentar de otra cosa, ¿sí? Permanece en mí, porque si permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Dios siempre hace pactos con el hombre, con la mujer, ¿verdad que sí? Dios hizo pactos desde el principio. Ahora estamos precisamente en el nuevo pacto. En el nuevo pacto en la sangre precisamente del Hijo del Señor, de Jesús. El cual nos permite unos accesos y unas bendiciones impresionantes. Vivimos en el tiempo de la gracia, como bien sabemos. Pero no despreciemos ni subestimemos el tiempo y la oportunidad que tenemos de vivir bajo la gracia de Cristo. Y atendamos las palabras de Jesús. Come de mí, bebe de mí y permanece en mí. Y tercer y último punto, la comunión. El texto dice en el 57, yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. ¿Se dan cuenta cómo Jesús explica su subsistencia? Yo vivo, dice Jesús, yo vivo porque Él me da vida. ¿Sí?
Y fíjate ahora lo que dice, de igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Si Jesús, hombre, vamos a decirlo así, tenía su total dependencia de Dios Padre para vivir y existir y hacer su obra aquí en la tierra, ¿cuánto más nosotros tenemos la necesidad de que Cristo también venga a vivir en nosotros y nos dé vida? Dile al hermano que tienes al lado, necesitamos la vida de Jesús. Necesitamos la vida de Jesús. Necesitamos la vida de Jesús. Él vivía en conexión continua, perpetua. Él cuando se separaba de hacer la voluntad del Padre, de lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, sanar enfermos, sanar enfermos, dar una palabra para revelar cosas, dame una palabra para revelar cosas. Pero cuando el Señor lo decía, ahora aléjate, vete a la colina, quiero estar contigo. Es el momento porque Jesús en todas estas acciones es como que, ¡pum!, se daba y se descargaba, ¿sí? De todo lo que Dios le había dado. De gracia recibo, de gracia doy. Pero cuando Él quedaba vacío, Él tenía una necesidad que era comer y beber del Padre. Y se iba a solas. Y se conectaba a Dios a solas. Y ahí es como cuando nos conectamos, batería baja del móvil, lo conectamos a la red. El móvil empieza ya a resucitar, menos mal, que casi me apago. Pues igual nosotros cuando nos conectamos con el Padre. Pero hermano, que no estemos en reserva, que no estemos en bajo consumo, que no estemos medio apagados, ¿sí o no? Que nos podamos conectar a la fuente, podamos alimentarnos de Él, podamos estar, si puede ser, claro que sí que puede ser. Si te conectas el tiempo suficiente, ¿qué le pasa al móvil? Cuando lo conectas, el tiempo suficiente se carga ¿hasta dónde? Hasta el 100%. Ahora tú lo quitas poquito, no, yo 5 minutitos, vamos a conectarnos con Dios, pero 10 minutitos. Bueno, pues estás quitando el móvil antes de tiempo, ¿no? Te cargaste y a lo mejor no llegaste ni al 20% y no estás ni en modo ahorro. Dese cuenta, iglesia. Así como yo vivo gracias al Padre viviente que me envió, de igual manera vosotros alimentaos de mí porque así viviréis a través de mi vida. ¿Esto qué me está hablando? Esto me está hablando de comunión, ¿sí? Lo estamos hablando. Él me da la verdadera comunión, Él me da la verdadera vida que yo estoy necesitando. La palabra comunión es un término que surge de la alianza entre dos palabras, común y unión. Unión es algo, pues lógicamente, que entendemos claramente. Común es una palabra también que, bueno, la podemos entender con facilidad, pero quiero darle esta interpretación más profunda a la palabra común. Dice el significado, ¿no?, de la palabra común, dicho de una cosa que no siendo privativamente de nadie, ¿sí?, pertenece o se extiende a varios. No es algo privado, no es algo mío exclusivo. Algo en común es algo que compartido. Y bueno, podemos dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de zonas comunes, pues la iglesia es una zona común. La iglesia no es de nadie, de nosotros, es la iglesia de Cristo y habitan los hermanos en Cristo, ¿no? Usted tiene su privacidad, por ejemplo, en su hogar. Nadie puede entrar en su hogar porque solo usted tiene la llave de su vivienda. Y como mucho puede tener invitados y tienen que tocar la puerta y pedir permiso, ¿verdad que sí? Pero Dios, de alguna manera, está queriendo decirte y proponerte en ti, en tu vida, de que tú ya no te privatices tanto, ¿sí? Dios quiere tener una comunión contigo que sea una perfecta unión en una zona común, que compartáis. No que digas, no, yo voy a la iglesia, Señor, y voy a la zona común a alimentarme de cosas espirituales, pero luego yo en mi casa hago lo que quiero, ¿no? Tenemos nuestras zonas privadas. Esto lo hacemos mucho con nuestro corazón.
¿vale? A modo interno lo hacemos y lo practicamos más de lo que nos pensamos. Sí, Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo voy, participo, diezmo, ofrendo, lo que haga falta. Pero hay cosas en mi corazón que aún sigo reservando. Señor, no me toques esto. No, esto no es malo. Es un hobby que yo tengo, ¿no? Lo que sea. Pero no me lo toques, ¿eh? No, porque esto es muy importante para mi vida. Y estamos generando zonas privatizadas que no permitimos al Espíritu Santo que Él haga lo que tenga que hacer. Cuando hablamos de estas cosas, yo no digo que tú tengas que dejarlo todo, que tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por amor de Dios, ¿sí? Pero Dios muchas veces no nos pide que lo dejemos todo. A los discípulos les dijo, es necesario que viváis conmigo. Entonces la mayoría eran solteros, no había problema. Pero Pedro estaba casado, cuidado, ¿eh? Pedro que tuvo que dejar esos 3 años a su mujer y visitarla de vez en cuando. Pero la convivencia, el amor, el dormir juntos todos los días, tuvo que privarse de eso, ¿sí o no? Dios a veces nos va a proponer. Y si estamos dispuestos por Dios, por Jesús, por lo que Él quiera promover en nuestras vidas, si estamos dispuestos a dejarlo todo por Él, por su causa, por su nombre, estaremos dispuestos. Ahora, si no, evidentemente crearemos zonas privativas en nuestros corazones. Y diremos, Dios, yo te sirvo en esto, en lo otro, pero esto, déjate de historias que yo ni lo voy a dejar, ni lo quiero dejar. Chapuzas. Jesús quiere tener una relación en común unión contigo y conmigo. Y si Jesús, escucha bien esto, y si Jesús compartió su vida con nosotros, ¿verdad que sí? Jesús compartió su vida con nosotros al partir su cuerpo y derramar su sangre. Él se partió por amor a ti y por amor a mí. Y después se compartió, que es precisamente lo que hizo de forma simbólica antes de ser crucificado y entregado. Lo hizo simbólicamente a través de la Santa Cena, ¿os acordáis, no? En la última cena con los discípulos. Partió el pan, representaba lo que le iba a suceder a su cuerpo iba a ser partido, molido por nuestras rebeliones, y lo compartió. Y cada uno comió del cuerpo de Cristo, como hacemos nosotros, y la semana que viene participaremos de la Santa Cena. Gloria a Dios por ello. Y terminó la cena, y cogió la copa, y bebió, y compartió su sangre. La que iba a ser derramada momentos después, días después. Por amor y por el perdón de toda nuestra maldad. ¡Wow! Jesús lo hizo. Jesús no se quedó con nada, ¿entiendes? ¿Por qué tú y yo nos queremos quedar con reservas? ¿Por qué tú y yo queremos negociar y condicionar a Dios? No, esto es mío, esto no quiero dejarlo, esto no quiero cambiarlo. Acuérdate lo que Jesús hizo por ti, ¿eh? Él estaba tranquilo ahí en el cielo, en su gloria bendita y disfrutando de lo mejor, de lo que tú y yo vamos a disfrutar un día. Pero Él pensó en ti, en mí, y dijo, wow, es necesario que yo haga este sacrificio, este esfuerzo. Es necesario que yo baje y haga la obra del Padre para que todos mis hermanos pequeños puedan estar un día con nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ello? Jesús ya compartió su vida con nosotros. El grupo de alabanza puede subir ya. Al partir su cuerpo y derramar su sangre. Ahora la pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿Tú también estás dispuesto a compartir tu vida con Él? ¿Tú también estás dispuesto a compartir tu vida también con tu prójimo? Porque así Jesús también nos ha mandado a que vivamos esta vida. Que ya no estemos sujetos precisamente al estilo de vida que vive la gente en este mundo. Que es bajo
esa centralidad de vivir de una forma totalmente ególatra, egocentrista, pensando en mis necesidades, pensando en mis placeres, pensando en mis proyectos. Dios te está diciendo, si quieres venir en pos de mí, si quieres alimentarte de mí, si quieres ser mi discípulo, si quieres permanecer en mí y si quieres tener esa comunión que te va a permitir estar en esa conexión perfecta conmigo, tienes que estar dispuesto a partirte y a compartirte. Jesús nunca nos va a pedir algo. Fíjate qué tremendo ejemplo. Por eso Él es nuestro mejor ejemplo. Nunca nos va a pedir algo que Él mismo no nos haya dado antes. No nos haya dado como ejemplo. No lo haya hecho Él primero. Es impresionante lo que podemos aprender de Jesús. ¿Tú estás preparado? ¿Estás dispuesto a partirte y a compartirte con Jesús y con tu prójimo? Porque ese es el mandato de Jesús. Ama al Señor sobre todas las cosas, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a Dios y dices que no amas al hermano, o sea, lo aborreces, la palabra dice que somos mentirosos. ¿Sí? Ama a Dios, compártete con Dios. No dudes más de Él. Deja tu vida en sus manos. Si en alguien vale la pena dejar la vida en las manos y confiar ciegamente, incluso, como decíamos desde el principio, aunque a veces no entendamos las cosas, ese es en Jesús, el autor y el consumador de todas las cosas. El alfa y la omega, el principio y el fin, la palabra, el verbo. El que abre su boca habla y de lo que no es hace. El Creador. La razón por la cual tú hoy aquí estás respirando, existes y coexistes, simplemente porque Él permite que tengas oxígeno, que vivas en un planeta que si estuviera solamente unos metros más aproximado al Sol nos asaríamos vivos. Y si este planeta estuviera unos metros más alejado del Sol, nos congelaríamos. Esto es ciencia. No digo yo ni la palabra, eso lo dice la ciencia. Ese es el Dios de la perfección, el Dios de lo preciso, el Dios del amor, que está queriendo buscar a su gente, a sus hijos amados, que proveyó todo lo necesario para que simplemente nosotros hoy le digamos que sí. Pero acuérdate, tienes que decirle que sí. Hoy, mañana, tienes que sentarte a la mesa y comer de Él. Hoy, mañana, pasado mañana, el otro y el otro. Y vivir con una necesidad, ¿sí? Centrarnos en esto, hermanos. Vivir con una necesidad de hacer vivir la vida de Cristo en nosotros a través del día a día. Mira, si hay algo, hermanos, yo estoy convencido de esto. Si hay algo que el enemigo usa en medio del pueblo de Dios, es generar el engaño en nuestras mentes de pensar, por consumir una palabra de Dios el domingo, de domingo en domingo, ya me es suficiente para alimentarme espiritualmente. Esto es algo que a lo mejor has podido pensar en algún momento y déjame decirte que esto es un pensamiento que no proviene del Padre, para nada. Imagínese por un momento que yo digo ahora, pues a partir de ahora nadie va a comer aquí en toda la semana y solamente comeremos aquí los domingos. ¿Qué me diría? ¿Qué me diría? Tú estás loco. Pues eso es lo que dice la carne respecto a las necesidades de la carne, ¿verdad que sí? Pues escuche lo que le dice su espíritu. Tú estás loco. Tú estás loco como te piensas que me vas a alimentar de domingo en domingo. Tú estás loco. ¿Sí o no? ¿Lo escucha o no lo escucha el espíritu suyo diciéndoselo a usted? ¿Lo escucha o no lo escucha? Tú estás loco, tío. Tú estás loco. ¿Cuántos aman a Jesús?
¿Cuántos quieren estar conectados con Él? Aleluya. Pónganse en pie, iglesia. Dios ama con amor eterno e inagotable. Pero Dios, escuche bien esto, Dios está buscando reciprocidad. Dios está buscando reciprocidad. Que seamos recíprocos hacia Él. La palabra de Dios en Juan 4, 23, 24 dice: pero se acerca el tiempo, dice más bien Jesús. ¡Buah! De hecho, ya ha llegado. ¿Qué se acerca, no? Ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cuántos dicen yo quiero formar parte de estas personas que buscan a Dios y le adoran en espíritu y en verdad? ¿Quieres ser parte de esta familia? ¿Quieres ser parte de este sector de personas? ¿Sí? Me pregunto, iglesia. Uy, no estás muy motivado, ¿no? No estás muy animado, no estás muy convencido todavía. Bueno, a mí no me tienes que convencer, ni conmigo vas a quedar ni mejor ni peor. Dios te está escuchando ahora. Dios te habla y Dios te escucha. Y Él ve tu corazón. Él ve tu corazón. Y Él lo pesa. Y Él sabe lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Él lo sabe todo. Yo simplemente, como hermano en Cristo que soy, de esta iglesia preciosa, y obviamente pastor, ahora justamente cumplimos un año, ahora a final de mes, Gloria a Dios por este año y por las experiencias que hemos podido vivir junto al Señor. Nos queda mucho más por delante, ¿verdad que sí? Pero yo le digo al Señor, en confianza, ¿no? Le digo, Señor, yo he empezado a pastorear tu iglesia, porque tú me has puesto, está clarísimo, Padre. Pero no quiero, Señor, en ningún momento, Padre, no quiero en ningún momento que en tu iglesia se promuevan cosas, se proyecten cosas, se vivan cosas que no sean conforme tu voluntad, Señor. Deseo, Señor, que cada proyecto, que cada culto, que cada actividad, que cada retiro, Señor, deseo que cada acción, cada paso que dé tu iglesia como cuerpo de Cristo, Señor, sea totalmente sujeta a tu voluntad, Señor. Por eso te pido, Espíritu Santo, Señor, que nos des a todos, y a mí el primero, Padre, un oído sensible a tu voz, a través de la comunión contigo, Dios. A través de la comunión, Señor, que yo mismo expresaba esta semana, Señor, cuando te buscaba y te decía: Dios, quiero comer de ti, Padre. Necesito comer de ti. Necesito beber de ti. Necesito sentarme a la mesa hoy y mañana, pasado mañana y todos los días, porque el día que no me siente a la mesa, Señor, le voy a dar lugar al diablo, Padre. El día que no me sienta a la mesa, Señor, le voy a dar protagonismo a mi carne, a mi yo, a mi vanidad, a mi orgullo, a mi ego. Señor, en el nombre de Jesús, quiero alimentarme de ti completamente todos los días, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.